No Yo quiero grave. decir, profe, yo quiero decirle algo. Ujú. Gracias. Ese mismo comentario que usted nos acaba de hacer en esta clase lo hizo ayer un integrante de la CTC en una charla que yo escuché por internet. Y ellos pues todos están dispuestos a demandar esa ley. Yo pienso que esa ley no va a tener mucha, pues no va a ser muy acogida porque va a ser demandada y el Consejo de Estado la va a anular porque es que va en contravía de todos los preceptos constitucionales que tiene en cuanto a la seguridad social un trabajador. Entonces yo pienso que el gobierno puede decir hasta misa, pero otra cosa es que los entes de control y las autoridades que realmente están vigilándole les acepten todas esas cosas. Mire, Y Hernán, yo, yo llevo 3 demandas, yo llevo más de 4 demandas de inconstitucionalidad. Una las he ganado y otras las he perdido. También he litigado ante la Corte en sentencias T, defendiendo casos particulares. Pero le digo una cosa, no es tan fácil. Yo ya estudié, o sea, yo lo voy a hacer, yo voy a demandar, pero no la nulidad del decreto. Yo voy a demandar la ley del plan de desarrollo del presidente Duque en el artículo 193, que es la norma con base en la cual se expidió este decreto reglamentario. Es decir, para cortarle la cabeza a la serpiente y que se caiga la fuerza ejecutoria del decreto, porque el decreto está basado en ese artículo. Entonces, si se cae el artículo de la ley, se cae el decreto. sí Eso se señor, llama pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo. es Pero, correcto. pero no está fácil. Y una vez le digo que no está fácil y es probable que la Corte la declare exequible. eh, entonces, el tema no es solo jurídico. El tema que tienen que entender los colombianos es que el tema también es de un cambio político. Yo no estoy diciendo que haya que tener un cambio político hacia la extrema izquierda, eso no es lo que yo pienso. Pero sí debe haber un cambio político porque esto es indignante. O sea, esto es totalmente indignante. Muchachos, bajo la premisa de salvar al trabajador informal, lo que están haciendo es abriéndole la puerta a que se al desformalice lo que ya abuso. está formalizado, ¿no? A que se desformalice lo que ya está formalizado, porque para simplemente el empleador termina el contrato con el preaviso y contrata a alguien más, y ahí no hay manera de comparar eh, eh, la situación del año anterior con el nuevo año. Y otra Profe, hay una situación, una pregunta. señora. Miren ustedes, espérenme un momentico porque hay una cosa que ustedes no han pensado. Una señora de 40 años, que yo ayer lo decía en Telemedellín Radio, una señora de 40 años que labora en una empresa como secretaria, que tiene 700 semanas, tiene 700 semanas. Entonces, tiene 40 años, ya tiene 700 semanas, o sea que le faltan 600, ¿cierto? Y tiene 40 años y se queda sin empleo porque el contrato era término fijo, se lo preavisan y listo, ya. Chao, ¿cierto? Porque se preavisó y se terminó. Sale al mercado laboral a buscar trabajo. Sale al mercado laboral a buscar trabajo. Le van a ofrecer un contrato indefinido a 26 días al mes, o a 15 días al mes, o a 26 días al mes, como quieran. Por ejemplo, aquí sería una manera de evadir la norma, 26 días al mes, sin laborar 4 días, que serían los domingos, ¿cierto? 26 días al mes. Entonces se va a ganar 760.000 y no va a cotizar a nada. Pues recuerde que con esta norma no cotiza ni a pensión, ni a salud, ni a riesgos laborales, ni a nada. Entonces esa persona, esas 700 semanas que tenía, no le van a alcanzar ya, porque aquí ya no está cotizando. Entonces, esas 700 semanas que tenía, no va a tener ella la posibilidad de llegar a las 1.300. Es decir, el problema no es solo para los jóvenes, el problema también es para personas que ya están en el mercado laboral y cuando sus contratos terminen por diversas dinámicas. Si es un contrato por hora labor, cuando acabe la obra de construcción. Entonces, ese obrero lo van a contratar a hora labor 26 días al mes para no pagarle esta seguridad social, ¿cierto? Se accidenta de una obra, esa pregunta se la hacía yo al ministro en Caracol. ¿Qué pasa con el muchacho? Que quedó inválido. ¿Qué pasa con su familia? Es que, o sea, ellos usan un sofisma de distracción y es, apelando a proteger al señor que vende piñas en la calle, no le dicen a los colombianos que como no le pusieron límites al decreto, están abriendo la puerta a que se contrate así. Hubiera sido muy distinto, para que sigan interviniendo, que el presidente hubiera hecho esto. Una empresa que tenga 15 trabajadores, que pueda tener 3 a tiempo parcial. Una empresa que tenga 20 trabajadores, que pueda tener, no sé, 4 a tiempo parcial. Y así se salvaguardaría. Se incentivaría al empleador a llegar al número de tiempo completo para poder tener trabajadores a tiempo parcial. Se incentivaría que el empleador tenga que llegar a un número de trabajadores a tiempo completo para poder tener
trabajadores a tiempo parcial. Entonces, así se incentiva formalización de empleo, mientras que paralelamente se incentiva también la inclusión de estas personas, el trabajador pues, que labora por días, al mercado laboral, y hacer una convertibilidad del ahorro a semanas justa. Mientras tanto, hacer una convertibilidad del ahorro a las semanas, por ejemplo, que estos 106.000 pesos sean equivalentes, no sé, a 4 semanas, ¿cierto? 4,29 semanas. O a 3 semanas, pues, si se quiere, me lo conviertan a 3 semanas al mes, ¿cierto? Pero que se convierta para que la persona vaya cotizando para su pensión de vejez. El trabajador a tiempo parcial también tiene derecho. O para su pensión de invalidez, porque la pensión de invalidez tiene también, cuando es por origen común, que acreditar un número de semanas cotizadas. Y que el seguro, y a eliminar eso del seguro inclusivo. Ese seguro inclusivo ese seguro inclusivo no, porque esos son 5 millones de pesos cuando usted tiene una invalidez del 30%, del 40%, ya después nadie le da empleo. Simplemente obligar al empleador a cotizar los riesgos laborales, según el riesgo que corresponda, para que le garantice una pensión digna. Entonces, miren ustedes, es más, si el gobierno hubiera dicho esto por 6 meses, por un año para reactivar la economía, uno hasta de pronto estaría dispuesto a dar el debate. No quiere decir que yo estuviera de acuerdo con la norma, pero a dar el debate. Pero es que lo dijo, lo puso permanente. Es que, muchachos, hablen tranquilos, es que yo ya estoy indignado. Hablen ustedes tranquilos. Profe, en un futuro se podría dar que el sector público se acoja también a ese tipo de contratación o de, pues sí, de, pues No, acuerdo este decreto para la... no, porque los contratos laborales en el sector público están regidos por una norma especial que es la Ley Sexta del 45 y el Decreto 2127 del 46 para los trabajadores oficiales. Y los empleados públicos tienen una jornada ya legal establecida que es de 40 horas semanales, por la cual le tienen que cotizar a tiempo completo a Seguridad Social. Entonces, no, esto no aplica para el sector público bajo ninguna circunstancia. Va a seguir primando lo que son los contratos de prestación de servicios para no tener que vincularlos, pero ustedes ya saben que el Consejo de Estado ha dicho que ahí hay una relación laboral realidad y que esa persona puede demandar por sus prestaciones más adelante. Pues esa problemática del sector público va a seguir existiendo, pero quedan los contratistas habilitados para demandar al Estado con el fin de obtener todos sus derechos no cancelados en vigencia de ese contrato de prestación de servicios, donde hubo subordinación, donde hubo remuneración y donde hubo prestación personal del servicio, los elementos de la relación laboral. Profe, yo quiero decirle Ah, algo. Es muy importante, o sea, lo que usted dice es totalmente cierto, pues, pero es que ese sofisma de distracción que creó el gobierno es demasiado cruel, porque es que rebajar todos esos gastos que tenía del 37% al 15% es más de la mitad, o sea, eso es una cosa aterradora. No, pero O Hernán, no sea, es el gasto, son las prestaciones las que hay que tener en cuenta que es lo perjudicial. O sea, no es el gasto que se rebaje, ojalá el gasto se pudiera rebajar, pero manteniendo a la vez las prestaciones. Es que lo importante son las prestaciones, lo que pierde el trabajador, ¿cierto? El pe- enfoque es, mire, va pero a es que dejar de recibir todo esto. Pero es que, prove, es que las cosas aquí en Colombia, yo no sé por qué siempre se cortan por el hilo más delgadito. Y es el hilo del trabajador. Y por qué más bien el gobierno no se pone a estudiar en rebajar los aportes a salud y a todas esas cosas, de que sea más productivo y que no sea tan costoso. Porque es que ahí se va una gran cantidad para pura burocracia. Entonces eso es lo que debe Eso es. hacer un gobierno. Ujú. Mire, yo le digo una cosa. Vea, el socialdemócrata español, miembro del PSOE, eh, Fernando de los Ríos, que era del ala no marxista del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, uno de los intelectuales que yo sigo, y él pues ya murió, él murió en 1945 defendiendo la democracia española ante el fascismo del general Franco, eh, del ala no marxista del PSOE, miembro del ala no marxista del PSOE, decía que un Estado social de derecho era esto, y no se les olvide esta definición. Un Estado social de derecho es un Estado donde entre más riqueza, mayores obligaciones, y entre más pobreza, mayores derechos. Decía eso. Un Estado social de derecho, en el Estado social de derecho no se prohíbe la propiedad privada, ni los negocios, ni la empresa. Pero es un Estado donde entre más riqueza, mayores obligaciones, y entre más pobreza, mayores derechos.
Pero ¿qué hace este gobierno? Está invirtiendo la fórmula. Entre más riqueza, mayores derechos. Y entre más pobreza, mayores obligaciones. Entonces, hemos visto las reformas tributarias, cómo le bajan los impuestos a las grandes multinacionales mineras, lo que le priva de rentas al Estado para invertir en salud, en educación, y mientras tanto, el pequeño y el mediano empresario cargado a impuestos. Y no solo el pequeño y el mediano empresario, el ciudadano más pobre con el IVA, que es el impuesto más regresivo del mundo, a la canasta familiar, a una cantidad de cosas que tienen IVA solo por tener un empaque. Entonces, esto es lo que no es un Estado social de derecho. Y precisamente, miren, entre más pobre la persona debería tener más derechos. Entre más rico, más obligaciones. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ese es el sentido humanista de la vida. Si la sociedad me dio la oportunidad a mí de tener un bienestar material inconmensurable, pues tengo unas obligaciones con la sociedad. Y de hecho, mire, los verdaderamente ricos lo defienden. Los verdaderamente ricos en el mundo lo defienden. Por ejemplo, hay algo que se llama renta básica universal, que defienden Bill Gates, George Soros, eh, lo defiende también Elon Musk. Elon Musk. Los más ricos del mundo defienden la renta básica universal. El hombre más rico del mundo, que es el dueño de Amazon, que se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama el dueño de Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos, eso. Jeff Bezos también está a favor de la renta básica universal, y es que el gobierno otorgue un ingreso mínimo a cada familia para no pasar necesidad, que ese ingreso mínimo que se financie con impuestos a las grandes capitales, y mire, los ricos ricos están en favor de esto, y busquen en internet si no me creen, los ricos ricos, porque eso inclusive incentiva la economía, porque la persona con recursos puede consumir y mover la economía, y eso se ha verificado. La CEPAL ha mostrado cómo este tipo de políticas generan dinámicas microeconómicas en pueblos, porque la gente con recursos puede mover el comercio, y si se mueve el comercio se genera empleo, y eso es un círculo virtuoso, es un círculo virtuoso. Pero para eso pues nos falta mucho, o sea, no es el enfoque actual. Acá Profe, creen que cargar a la persona de una vida lastrada a la pobreza es el camino, y yo no profe, creo en eso. profe, yo pensé que esta pandemia nos iba a dejar muchas enseñanzas y una de ellas es que en esta vida la riqueza no es importante y ya lo dijeron varios, o sea, multimillonarios del mundo, que dijeron, yo tengo todas las propiedades, tengo carros, tengo yates, tengo aviones, tengo de todo, y en esta pandemia no las pude utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es que la parte de la riqueza, eso es una cosa que a nosotros, pues por políticas económicas, no, nos crearon eso a nosotros en la mente, pero la riqueza no es lo único en la vida. Hay cosas más importantes que la riqueza. Es más, lo voy a Exacto, decir, Hernán, muy, las personas más ricas del mundo son los que más problemas tienen, más enfermos son. Y se lo digo pues por personas que yo conocí importantes aquí en el país. Voy a decirle una, por decirle que ya él falleció, el doctor Fabio Echeverri. Él me decía, Hernán, yo me mantengo hastiado de lo que soy, porque yo no tengo vida, ¿verdad? Mire usted está, porque no, me encontré una vez y eso es una anécdota, en un chusito ahí tomándome una cerveza, y me dijo, ¿usted cree que yo puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso porque yo termino una junta a las 12 de la noche y me tengo que montar en un avión para Europa a las 4 de la mañana, entonces yo no tengo vida, entonces ¿para qué vivir así? La riqueza no lo es todo en la vida. la gente tiene derecho a vivir en consecuencia de su trabajo y de sus capacidades, pero yo creo que la solidaridad es importante, Hernán, ¿cierto? Y para eso es importante que el Estado social de derecho eh, tenga ese compromiso con los más vulnerables, pero aquí no lo hay. Aquí no lo hay. ¿Qué le va a decir usted a una madre que trabaja a tiempo parcial? Pero ¿cómo va a ir a atender a su bebé 18 semanas si no tiene un ingreso durante ese periodo? ¿Cierto? ¿Qué le va a decir a usted a una persona que tiene una incapacidad por una enfermedad? Que quién le va a pagar la incapacidad, ¿cierto? Si no hay cotización de salud. Entonces, enfermo y no tiene con qué ir a comprarse una bolsa de leche a la tienda para calmar el hambre. ¿Qué le va a Horrible. decir a usted a una persona en esas circunstancias? Es que a mí eso me duele. O sea, eso es Mm. una grosería. Y el ministro y el presidente no contribuyen y le dicen mentiras al país. Y no lo digo yo. Yo he hablado, ya yo soy profesor de la Medellín.
hasta los abogados de derechas, del derecho laboral, de derechas, porque por ejemplo el doctor Daniel Arcila y muchos otros que son de derechas me decían, no estamos de acuerdo con ese decreto, porque eso es una derecha democrática, porque la derecha democrática existe. Yo no soy una persona que condene a los demás espectros políticos, no, hay derecha democrática. Como hay derecha democrática, hay derecha extremista y fascista. Así como hay izquierda democrática, hay izquierda extremista y comunista, marxista, leninista. Pero en los espectros ideológicos hay ideologías democráticas, tanto en la izquierda como en la derecha, y que precisamente eso se trata del Estado Social de Derecho, de llegar a acuerdos sobre lo fundamental entre las ideologías que quieren llegar a compromisos. Muchos conservadores, senadores del Partido Conservador, ayer salieron a hablar en contra de esto. Decía yo, Entonces, durmiendo a esta hora no le creo. ahí ven ustedes esa situación. Adelante, ¿quién quiere intervenir? Ya ahí sigamos con los demás temas de la clase. Profe, yo, Adelante. pues que digo que quizás como en un principio la idea no es mala, pero sí debería tener muchos límites. Por ejemplo, esto le beneficiaría, supongamos que no le sirve un tiempo, un medio tiempo, porque hay en el hueco precisamente los fines de semana es donde más se mueve. Entonces, digamos, contratar a tiempo parcial el sábado y domingo sería algo totalmente razonable. Pues Sí, ya, lo que yo pasa es estoy que de aquí acuerdo que hay están abusando, dinámicas. aquí van a abusar, es que eso es lo que va a Ujú. pasar. Porque es que aquí el Que se va a empresario... decir desformalizar lo que ya está formalizado. Entonces, por ejemplo, vos sos Carlos, mira, por ejemplo, Sí, la sí, propuesta que yo hago y es que si tiene 15 trabajadores pueda tener tantos a tiempo parcial, ¿cierto? Que si tiene tantos pueda tener a tiempo parcial tantos, pero que se cotice proporcionalmente a los días laborados, que trabajó 2 días, listo, bueno, se movió más el fin de semana, pero cotícemele proporcional. Y póngamele límites amarrados a la mano de obra, para que se incentive a que las empresas lleguen a ese tiempo completo con el fin de que se puedan beneficiar del tiempo parcial. Entonces, y así se van formalizando las dos cosas, se van formalizando las dos cosas y no pierde el trabajador que labora 2 días en el hueco la posibilidad de que esos 2 días vayan sumando a pensión, a salud y si se accidenta que tenga una pensión de invalidez, porque es que en el hueco se puede accidentar, le sí, puede dar quedar en una hernia cualquier discal en lado. la columna usando una caja. O por ejemplo, donde pasa mucho en los bares, que en los bares pues contratan así, obviamente pues no pagan nada, solo pagan el día. Pero esta sería una Ujú. forma de legalizar eso y estaría bien, pues porque si solo lo necesitan para el sábado o el viernes, que es donde se mueve el negocio, donde hay más atención de personas y no está dentro de su personal diario, de lunes a viernes. Pero Ya. cotícemele a riesgos laborales, Sí, sí, cotícemele eso. proporcional a pensión, Por lo proporcional, menos por proporcional. día, 2 días, sí. Exacto, pero no me lo deje tirado así y póngamele límites amarrado a la mano de obra, ¿cierto? Profe, Puede sectorizarse, sí. profe, ¿Aló? profe, es que hay condiciones básicas para un ser humano y esas condiciones básicas no son negociables. Es que parta de esa base, o sea, usted para poder vivir, usted tiene que comer, o sea, eso es una Carlos, condición básica. sí, Carlos, además yo le digo, es más, el problema de los bares ya estaba solucionado, sino que como Uribe se mantuvo peleando con Santos los 8 años de gobierno, lo del primer mandato y el segundo mandato por el tema de la paz, nadie se enfocó en esta norma en esa época. Esta norma permite que un trabajador por días se le cotice proporcionalmente a pensión, a riesgos laborales y a caja de compensación, decreto 2616 de 2013. Y la norma lo dice, vea, si pero se cotizaba proporcionalmente a seguridad social. Esta norma sí decía que hay que cotizar y está vigente, pero ya con este decreto queda para mí una derogatoria tácita. Mire, de 1 a 7 días en el mes, si el trabajador laboraba de 1 a 7 días en el mes, entonces el mesero, yo asesoré restaurantes que tenían meseros y yo los hice afiliar a Seguridad Social con esta figura. Me llamaron patronos, aunque yo asesoro más trabajadores, pero a mí me llamaron patronos de establecimientos de comercio que funcionan así, que el fin de semana necesitan meseros. Si trabajaba de 1 a 7 días en el mes, se hacía una cotización mínima semanal. Si trabajaba de 8 a 14 días, se hacían 2 cotizaciones. Si se trabaja entre 15 y 21 días, se hacía 3 cotizaciones. Y más de 21 días, la cotización completa. A pensión, tenía que estar afiliado en el régimen subsidiado o ser beneficiario de alguien en el contributivo en salud. Y se cotizaba a riesgos laborales y a caja. Esta norma era mejor puestos a decidir, porque permitía en lo que era cosechas, bares, tabernas y cines, hacer ese tipo de cotización proporcional, ¿cierto? Para que el trabajador no... Entonces, si ese trabajador de la taberna, en una pelea de un bar, lo mataban a cuchillazos, dos tipos borrachos peleando por una vieja,
la familia quedaba con pensión de sobrevivientes. ¿Sí me hago entender? Porque había cotización a riesgos laborales, había cotización a pensión. Entonces, Carlos, la norma ya existía. Lo que hizo este es el decreto 2616. El decreto no fue derogado, todavía puede ser utilizado. Si a mí me llama un empleador de un establecimiento de comercio que necesite 2 meseros solo el fin de semana, yo le diría que utilizara esto. Todavía está, a mi juicio, vigente y en la planilla lo la planilla de aportes lo permite. Se llama trabajador a tiempo parcial, seguridad social con 2616 de 2013. Luego se los explico. Yo se los iba a explicar este semestre, pero obviamente salió esta norma. Entonces vamos a ver qué pasa porque faltan 6 meses para que se reglamente más, porque entra a aplicarse a partir del 31 de enero de 2020. Entonces ya la norma existía, no es excusa que el gobierno hubiera sacado esta grosería donde ni siquiera hay cotización a pensión, a salud, a riesgos laborales y a caja. Adelante. Profe, le hago una preguntita. Por ejemplo, en el caso de las empresas que uno a veces contrata a un personal, normalmente uno utiliza el contrato obra-labor. Entonces, si es Ajá. por 3 días, siempre hay que hacer esa liquidación, hay que hacer esa formalidad del contrato. No, simplemente se van a mantener las mismas figuras. Contrato a término indefinido con una jornada laboral de 26 días al mes. Contrato laboral a término fijo con una jornada laboral de 15 días al mes. Te estoy poniendo ejemplos. Contrato laboral por hora labor, para cumplir una hora labor, supongamos, ¿qué hora labor vas a cumplir? Eh, por decir algo, eh, Normal- atender atender un evento, ¿cierto? Un evento, ¿cierto? Una hora laboral, atender un evento social, unos meseros, ¿cierto? Entonces les hacen un contrato laboral por hora labor, un evento social. Entonces, el evento va a durar 15 días porque es una exposición internacional en el Palacio de Exposiciones, ¿cierto? Una exposición internacional. Entonces va a durar 15 días. Entonces les haces un contrato laboral por hora labor a 15 días con una jornada laboral de 8 horas al día, ¿cierto? Normal, a 15 días. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Durante esos 15 días que trabajen, es por hora labor, ¿cierto? Se acaba la hora y se acaba el contrato, pero no les vas a, como no llegan al salario mínimo, no les vas a tener que cotizar a salud, ni a pensión, ni a riesgos laborales, que sí lo decía el decreto 2616 de 2013 que les acabo de mostrar. En cambio acá ya solamente lo que hace es, simplemente páguele el 15% del salario, de ese salario inferior al mínimo, y se va al BEPS. Entonces, si ese mesero se accidenta por las escaleras del Palacio de Exposiciones, o si saliendo a coger el bus sufre una lesión y se muere, un accidente de tránsito y se muere, esa familia de ese mesero queda desprotegida, no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes porque no se cotiza, no tiene derecho a incapacidades remuneradas, nada. Adelante, Ruth. Profe, porque es que, por ejemplo, yo manejo personal de una empresa de una construcción, ¿cierto? Y manejo la planilla. Y Ujú. normalmente la única forma que me deja pagar la ARL es por independiente, o sea, prestación de servicios, pero una persona con contrato de obra labor es vinculada. Sí, yo estoy hablando de un contrato vinculado, claro. Sí, y Al cabo esa de esos opción 15 no me días, deja. Al cabo de Sí. esos 15 días habrá que liquidarle las prestaciones, obviamente, en el caso que te planteé. Pero vos puedes hacer No, es que este decreto todavía no está reglamentado en la planilla. Entra a partir del 31 de enero del 2021. Ya está vigente, pero ¿cuándo ya vas a ver todo en la planilla? A partir del 31 de enero de 2021. No sé si me entiendes, Ruth. Ah, ok, porque por ahora no deja, la única forma es pagar No. independiente y eso que uno también lo obligan a que esa persona que tiene por prestación de servicios, yo le pago como empleador ARL y ellos tienen que pagar la EPS y aún Pero así venga, se pero sigue. Ruth, no sé si usted ha explorado en la planilla este decreto. En la planilla también está esta posibilidad, se llama trabajador a tiempo parcial La y verdad lo voy a existe. mirar porque nunca me dejó Ujú. pagar, siempre tengo que pagar, si trabajo 3 días, yo le pago 3 días y siempre es en base al mínimo, pues eso es lo Sí, en único base al mínimo, automático. exacto, pero hay una figura en la planilla y pues yo la he visto y obviamente la he asesorado y, por ejemplo, como le digo, cuando me han preguntado de bares, de tabernas, yo les he recomendado hacer esta afiliación así y a la persona de nómina le doy toda la explicación, pues si me siento en el computador. En la planilla hay una manera de afiliarlo como trabajador a tiempo parcial, pero cotizándole proporcionalmente a salud, a pensión, a riesgos y a caja, porque esta norma dice que se cotiza a todo el sistema. Entonces, así no pierde los beneficios, ¿cierto? Pero hay la manera. Esta norma todavía está vigente
pero con este nuevo decreto el empleador, ¿qué va a preferir? La nueva norma, porque aquí ni siquiera, en la nueva norma ni siquiera hay cotización. Aquí al menos hay una cotización proporcional a los días laborados. En cambio, con la, siempre y cuando, esta norma que les acabo de mostrar, siempre y cuando la persona sea beneficiaria de alguien en el régimen contributivo de salud o esté en el régimen subsidiado de salud, la que les acabé de mostrar, aplica siempre y cuando el trabajador esté afiliado al régimen subsidiado de salud o sea beneficiario de alguien en el contributivo, pero tiene cotización a pensión, a riesgos laborales y a caja, que ya es mucho decir, ¿cierto? Mientras que la nueva norma ni siquiera establece cotización a pensión, a riesgos laborales ni a caja. Listo. Entonces, no sé Entiendo, quién más gracias. quién más quiere intervenir. Profe, Adelante. yo quiero hacerte una pregunta. Lo que pasa es que yo en estos momentos estoy en conversaciones con una señora que, pues para trabajar en mi casa 2 días por semana, ¿cierto? Ajá. Y justo estábamos hablando de eso, de que fuera trabajadora de tiempo parcial, porque pues ella va a trabajar en otras casas también. Ujú. Entonces, pero entonces ella pasó del régimen contributivo al subsidiado, ¿cierto? Bueno, Ujú. entonces mi pregunta es, yo la afilio a la ARL, la afilio a todo, yo, por el tiempo que vaya Ajá, a trabajar conmigo, ¿cierto? sí, con el decreto 2616 de 2013. Entonces, ¿qué requiere? Vea, pues, como era la norma que Sí, estaba antes de este esperpento del gobierno. Mire, la sí, cotización a pensión, como pongamos 16%, se los explico pues el decreto 2616 ya que nos metimos en este tema. ¿Cuánto pone el empleador? El empleador pone el 12%, ¿cierto? sí. Es lo que pone a pensión, según el artículo 20 de la ley 100. Y el trabajador de ese 16% pone el 4%. Esto está en el artículo 20 de la ley 100, este porcentaje. Entonces, ¿qué pasa? De 1993. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la cotización? Vamos a, es más, pongámoslo acá. Espérenme, pongámoslo acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el total de la cotización? Si es no se puede hacer sino con base en el salario mínimo, 877, 803. Así ella en el salario devenga menos del mínimo, pero la cotización se calcula con base en el Sobre el mínimo, a mínimo, pensión. sí, Sí, exacto. entonces vamos a hacerlo así, 877, 803 por el 16%, que es la totalidad de la cotización, da 140.000. Entonces, ¿cuánto es lo que le corresponde al empleador? Oh, pues sería el 12%, ¿cierto? O sea, sería esto. Espera, ya le voy a explicar, no va a ser toda esa, 140.000. Pero es el 12% del salario, del salario, o sea, de los 877, 803. Ahí está. Y al trabajador le corresponde el 4% del salario. Ahí está, vean. Si yo sumo estos dos valores, me tiene que dar 140.000, ¿cierto? Que es exactamente eh, esto. El total de la cotización es del 16% del salario. Este es el salario. Y mínimo, con este decreto 2616, debe ser el salario mínimo para cómo se calculan los aportes a la seguridad social. No le estoy diciendo Sí, que si ella va a ir 2 días a la semana se gane el mínimo mensual, no, sino que los sí, aportes a la seguridad social se calculan sobre el mínimo y para sobre todos el para que lo mínimo, tengan sí. en cuenta. Eso. Es Entonces, independiente de lo que yo haya acordado con ella, al pago. exacto. Ahora, ¿qué dice el decreto 2616? Que esta cotización que pone el empleador y el trabajador se divide sobre 4. Si el trabajador va a laborar de 1 a 7 días, el empleador va a pagar una cuarta parte de estos 105.000 pesos. O sea, se divide sobre 4. O sea, la cotización a pensión, ¿sabe cuánto le saldría al empleador? En 26.000 pesos. Estoy hablando del decreto Sí, 2616 de 2013. ¿Y sí, cuánto le saldría al trabajador? Una cuarta parte también. Entonces, si labora de 1 a 7 días, una cuarta parte. Si el trabajador labora si labora de 8 a 14 días, se cotizan 2 cuartas partes. O sea, ¿cuánto sería 2 cuartas partes? Simplemente se multiplican los 26.334 por 2, ¿sí o no? sí. O sea que si el trabajo labora de 8 a 14 días, la cotización a usted le saldría a pensión en 52.000 pesos. ¿Y cuánto le saldría al trabajador? 2 cuartas partes. O sea, esto por 2.
Vamos Profe, y entonces entonces si viendo, otras y personas van a hacer lo mismo, o sea, si otros empleadores van a hacer lo mismo, que va a tienen que trabajar en hacer otras casas, también tienen esta, que hacer tienen todo que tal hacer cual. esta cotización, sí, también. Si la Pero hora solamente es una persona la que la va a afiliar, no, todos, cada uno lo todos, tiene que afiliar cada por uno tiene que, independiente, ok, sí, ya, ya, cada uno. Y cada uno le ya entendí, cotiza así como te estoy explicando según así el como me estás decreto. explicando. Véalo Ok, acá, vea. Espérenme. Ya le voy a mostrar la diferencia, pero este decreto era más honesto con el trabajador que labora por días, porque uno entiende que listo, listo, es la trabajadora que va 2 días a hacer aseo, pero afíliemela, afíliemela. Y el decreto claro. todavía está vigente. Yo te recomiendo que utilices este decreto y no ese Sí, nuevo y no, esperpento y que de salió. hecho lo vamos a hacer, pero y una Ujú. preguntita, profe, si yo, por Mira, pero ejemplo, déjame terminar. sí, Cuando son claro, entre 15 y 21 días, ya son 3/4 partes, ¿cierto? Entonces, ujú, por ejemplo, una persona que labora entre 15 y 21 días, para que todos queden claros en esto, 15 a 21 días, ya serían 3/4 partes, o sea, esa cotización por 3, ¿cierto? Y ok, lo mismo acá, lo mismo acá. Si labora de 15 a 21 días en el mes, la cotización del trabajador es de 3/4 partes. O sea que ya estamos hablando de que el trabajador pondría para pensión 26.000 pesos y el empleador 79.000. Y si labora más de 21 días, si labora más de 21 días en el mes, la cotización se hace completa, o sea, los 105.000 pesos, porque serían ya 4/4 partes, que es la cotización completa, ¿ve? ¿Cierto? Si ok, labora más de 21 días en el mes. Y el trabajador pondría también toda la cotización completa, que serían 4/4 partes. Entonces, así las cosas, esa era la cotización a pensión. ¿Cómo se hace? Tiene que estar afiliado al régimen subsidiado. Tiene que estar afiliado al régimen subsidiado o ser beneficiario del régimen contributivo. Digo, Es un requisito sine qua non para que se pueda aplicar este decreto. Entonces, esa trabajadora que labora por días en casas ajenas por 50.000 pesos el día, tiene Sisbén porque tiene un puntaje muy bajito, está en el Sisbén, listo, tiene salud, pero el empleador le está cotizando a pensión así, como les acabo de mostrar. También se cotiza a ARL, y a ARL se cotiza completo, pero supongamos una trabajadora del servicio que es riesgo 2, vamos a mirar riesgo 2, ¿cuál es la cotización? Riesgo 2 es 1,044%. Entonces, riesgos laborales según este decreto se cotiza completo. Entonces, ¿cuál sería el valor? Eso lo paga todo el empleador. 1,044%. Entonces, del salario mínimo. Entonces, cogemos el salario mínimo, que está aquí, y le sacamos, esto lo pone todo el empleador, los riesgos laborales. Miren, y si va a nueve tener mil entonces varios pesos. empleadores, Cada ok, empleador le pondrá 9.000 pesos. Y estos 9.000 pesos, muchachos, ¿qué son 9.000 pesos? son Le nada, da acceso a la sí, pensión de invalidez de origen laboral. Si abre un producto químico y se lo inhala y le daña los pulmones, esa señora va a tener ah, derecho a una pensión de invalidez. Es que el gobierno es miserable, lo que ya existía era positivo, sino que no se tomó el trabajo mejor dicho, yo no sé a qué idiota contrató el Ministerio del Trabajo para que proyectara este decreto que salió, porque es un imbécil en todo sentido. Bueno, y la caja, ojo con esto, la caja sí se cotiza completa, 4%. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje? Esto por el 4%. Entonces, mire cuánto le saldría a una trabajadora, hagamos cuentas, cuántos días va a ir 2 días a la semana. O sea que 2 días a la son, semana y se le van a pagar 70.000 pesos por día. te voy a hacer el costo de cuánto te saldría esa trabajadora si la afilias a Seguridad Social con este decreto. Mira, son 50.000, son 2 días a la semana, por 4 semanas que tiene el mes, va a ir 8 días al mes. Entonces, 8 días al mes estaría en este margen, ¿cierto? De 8 a 14 días, ¿cierto? De 8 a 14 días. Entonces, ¿cuánto te sale esa trabajadora? Te voy a mostrar. ¿Le vas a pagar cuánto en salario? 70.000 pesos por día. Bueno, entonces son 70.000 pesos por día por 8 días al mes. 70.000 pesos por día por 8 días al mes se va a ganar 560.000 pesos, ¿cierto? 560.000. Eso te va a costar el salario. En pensión, ¿qué Sí, te va a costar? Te va a costar, te va a costar 52.668 pesos. sí. Dame un segundo, lo pego. En pensión te va a costar eso. ¿Cuánto va a poner ella de su salario? 17.000 pesos para la cotización a pensión. Ya va a Ujú. poner 17.000 pesos. De sus 560.000 va a poner 16.000 pesitos para su cotización a pensión, que es muy importante que lo haga,
pues además es obligatorio, pero me Sí, dirán, profe, ¿por qué le tiene que descontar al trabajador? Pues para que también aporte y eso le va a dar pensión de invalidez, pensión de vejez y pensión de sobreviviente, ¿cierto? Entonces el sí, trabajador pone eso de su salario. Bueno, en salud no hay cotización, no aplica porque debe estar en el régimen subsidiado o en el contributivo como beneficiario. sí, Dice este decreto. Listo. Entonces no hay cotización. Entonces no le voy a sumar ahí costo. sí. En riesgos laborales te va a costar, ya habíamos dicho 9.000 pesos. Pongamos, copiemos y Sí, peguemos. 9.000. 9.000. Pongámoslo acá, 9.000. Me disculpan que vaya más lento, pero es que no tengo el computador de escritorio, estoy en un portátil, listo. Y finalmente caja, que es el 4%, caja de compensación, que es el 4%, te va a costar, entonces, 877.803 por el 4%, te va a costar estos 35.000 pesos. Total, ¿cuánto te va a salir esa trabajadora? Total, te va a salir, sumemos, el salario, $656 más o menos. te va a sumar solo la seguridad social, el salario, Sí, perdón, la pensión. Eh, Sumemos también lo del trabajador, porque igual eso sale del salario que tú le pagas. sí. Listo. Más los riesgos laborales, más la caja, te sale en 114.000 pesos adicionales a los 560 que le vas a pagar de salario, ¿cierto? Entonces, tú le vas a pagar 560, pero pues esos serían adicionales a eso, el costo de esa mano de obra son 114.000. ¿Qué quiere el Sí. gobierno ahora con este decreto? Que eso te saliera solo en este valor, 560.000 por 15%, No, yo no estoy de acuerdo, qué pecado, no. por 15%, que te saliera en vez de en 114.000, en 84.000. Pero si te salen 84.000, le arruinas el derecho a una pensión Sí, de invalidez, claro. de sobrevivientes, incapacidades remuneradas. Perdón, no, sí, por origen laboral, porque si sufre un accidente de trabajo y se incapacita, está cotizando a ARL, entonces incapacidades remuneradas por origen laboral, pensión de invalidez de origen laboral o de origen común, porque está cotizando a pensión. Es decir, caja de compensación, si tiene un niño Mateito que lo está sacando adelante laborando 2 días, trabajando en la semana en casas ajenas, lo está sacando adelante, tiene derecho al subsidio familiar, a llevar a Claro. Mateo al Parque de las Ballenas, a que se haya recreación, pero con este decreto tan No, es lo miserable, es que justo, es lo justo. mire cuál es la diferencia entre esto y esto, mire usted, cuál es la diferencia entre esto y esto, 30 mil Por 30 pesos mil por pesos no le da uno a una persona lo la, justo, lo digno, dig- ¿no? la dignidad, claro. Sí, Entonces, Lo básico. mire que no es un capricho mío, no es una diatriba, es que realmente es un esperpento. Y el sí. presidente Duque tiene que derogar eso, lo tiene que derogar, que no sea la Corte la que lo tenga que hacer. Pero en este país somos tan fanáticos que por no reconocer el error, mantenemos las equivocaciones. Y ahí sí yo me voy a Marco Aurelio, ese sabio filósofo estoico, que decía lo siguiente: si alguien puede probar fehacientemente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado debo proceder, porque persigo la verdad que nunca hizo daño a nadie. En Sí. cambio, sí se daña quien persiste en su propia ignorancia. ¿Quién es el profe? Qué buena frase, qué bueno eso. ¿Cómo se llama? ¿Marco qué? Marco, Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más importantes de Muy esta bueno. doctrina. No, profe, nosotros, incluso la señora terminó pues labores en otra casa donde estaba interna, pero pues ella no quiere seguir trabajando así. Y ella estaba, obviamente, hasta el día de ayer aparecía todavía en el régimen contributivo, ¿cierto? Contributivo. Entonces yo le dije a Ujú. ella, no, hasta que no aparezcas ahí, no podemos hacer todo este proceso bien, porque uno no sabe, te pasa algo en la casa y después, si usted no está afiliada a nada, eso va a ser un problema. Entonces, hasta que no tengas eso, hasta que no estés afiliada como debe ser, pues yo no te puedo recibir. Y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Incluso también me dijeron que yo debía como afiliarme como empleadora para servicio, ¿cómo fue que me dijeron? Como persona natural para poderla emplear a ella. Sí. Sí, claro, y la vas a afiliar como trabajadora a tiempo parcial, decreto 2616 de Sí. 2013.
Ajá. Todavía queda esta posibilidad. Algunos juristas, el gobierno está sosteniendo que este nuevo decreto lo derogó, pero no lo derogó expresamente. Entonces, como por ahora la planilla no ha cambiado, hazlo así. Mientras que Sí, llega no, el 31 toca. de enero, mientras que llega el 31 de enero del próximo año, cuando este decreto nuevo empiece a regir, y no sé qué va a pasar con este 26-16, si lo van a sacar o no, pero esperemos que no, porque esto No, ya es pero una independiente de eso, yo precarización creo que es lo de la mano justo, de o obra. sea, es lo justo de las Y, personas y yo no tengo problema con eso, de verdad, que no. sí, no, no, está claro que yo estoy de acuerdo, pues entiendo lo que me dices. Bueno, ¿quién más quiere participar de Gracias, la profe. clase? ¿Quién más quiere Profe, dar alguna opinión? Adelante. Juan, para el caso de que la persona no cumpla la condición de estar en el régimen subsidiado y O, o ser o ser beneficiaria de un beneficiario, tercero, eso. Ajá. entonces se debe pagar la cotización plena. Plena, muy bien, Carlos Mario. Si la persona, por ejemplo, no está beneficiado, no es parte del régimen subsidiado, o no es beneficiario de alguien en el régimen contributivo, así ella la contratara por 560.000 pesos 2 días al mes, le tiene que pagar la seguridad social completa. O sea, no le costaría lo que vimos, sino que, por ejemplo, la pensión costaría los 105.000 pesos. Así ella le pague 560.000 pesos por cada 2 días a la semana, la pensión le costaría completa, 105.000 pesos, y la salud completa, el 12,5%. O sea, la caja el 4% y los riesgos laborales completos. Si este decreto 2616 solo aplica para las personas o que estén en el régimen subsidiado de salud o que tengan o que sean beneficiarios de alguien en el régimen contributivo. Si no, así trabaje 4 días al mes, la seguridad social no le admite una cotización, sino por un mes completo de salario, pero para seguridad social, ¿cierto? ¿Queda Profe, claro, Carlos Mario? Sí, perfecto, gracias, gracias. Bueno, Muy profe, bien. con respecto a esto, por ejemplo, pues no sé si tenga conocimiento, las EST hacen también afiliación con este decreto o no. Con el 2616. Sí, Si el oficio está dentro de los establecidos en la Ley 50 del 90, que es para recolección de cosechas, para reemplazar personal en licencia, para atender incrementos extraordinarios en la producción, en las ventas o en el transporte o en la prestación del servicio. Si la actividad está dentro de esas que dice la Ley 50 del 90 que pueden prestar las empresas de servicios temporales, lo pueden utilizar, lo podrían llegar a utilizar, pero cumpliendo el requisito que acabo de decir. La persona esté en el de régimen la salud. subsidiado, que vaya a ser trabajador a tiempo parcial, y se le cotizará proporcionalmente, pues. Pero es que esta nueva norma que les muestro, que es el 1174, no permite ni siquiera la cotización al sistema proporcional, como se los mostré, pues, que de 1 a 7 días tanta plata, de tanto a tanto tanta plata. La nueva norma quita de tajo la cotización al sistema. profe, una preguntita. ¿Eso también aplica entonces para las personas que trabajan por horas? Ya uno lo que hace es como acumularlas ¿o qué? Pues no, si la persona todo el mes trabaja, porque esto es por días, esto es por días. Si ella trabaja todo el mes completo, a medio tiempo, la cotización debe ser completa sobre el salario mínimo a seguridad social. Esto es para los que trabajan es por días. Ruth, ¿listo? Ok, bueno, señor, gracias. Ujú. Bueno, entonces, bien, yo creo que ¿quién más quiere intervenir, participar? Eh, El decreto que acabo de explicar, el 2616 de 2003, está vigente, se puede utilizar ese en vez de este, pues que todavía ni siquiera está entrando en vigencia. Ahora, el próximo año, cuando entre en vigencia, todos los nuevos puestos de trabajo que usted vaya a ver, el empleador que va a preferir, para ahorrarse el costo de la seguridad social, crearlo a tiempo parcial, a 26 días, esa es la manera, y así no se paga ni el domingo, ni el festivo, ni nada, ¿cierto? Entonces, Ponga cuidado, profe, el año entrante, cuando empiece a regir esta ley, la ese manada decreto. de este decreto, perdón, empiecen los empresarios a echar gente y a contratar nuevos para con el nuevo, con la nueva decreto. Eso va a ser Ajá. horrible. O a Entonces, terminar los contratos a término fijo con el preaviso por y eso, contratar a alguien distinto, sí, porque a ellos ¿cierto? les conviene, porque con así tengan que pagar la indemnización, con esa recuperación de todo ese porcentaje que les van a dar, con eso recuperen la indemnización. Exacto. Y recuerde que es que lo desmejore de un periodo a otro, pero Claro, entonces contrata a alguien más, a claro. otra persona distinta. Y otra cosa es,
por ejemplo, en las obras de construcción me preocupa, por ejemplo, ahí los contratos son por hora labor, entonces los nuevos contratos donde los haga a tiempo parcial, pues ya les digo, el empleador si hace eso es muy tonto. ¿Por qué? Si aprovecha este decreto, si no tiene un buen asesor, porque donde, pero lo van a hacer para ahorrarse los costos, porque muchos empleadores no saben el tema de la estabilidad laboral. Un trabajador de eso se accidenta y ya lo tiene que tener ahí de por vida, así el contrato haya sido por hora labor. Entonces eso genera nuevos conflictos entre empleadores y trabajadores, inclusive esa norma es profundamente inconveniente. No solo afecta al trabajador, sino también al empleador. Entonces, ya muchachos, dejemos esta clase por hoy. Esta clase no es algo político, aunque yo tengo mi ideología y todos la pueden tener. Yo obviamente no me puedo separar de mi ideología como usted no se puede separar de los dos brazos o de las manos. O sea, todo es ideológico. Hasta solo defender la constitución política es ideológico. Entonces, no es que se trate de una clase desde lo político, sino que, aunque obviamente yo soy un hombre político, como todos lo somos, que tenemos nuestro pensamiento, yo sí quería explicarles esto, porque esto tiene efectos desde la seguridad social y el derecho laboral. Esto sí es una reforma laboral, sí es una reforma laboral, sí es una reforma laboral y es mentira lo que le está diciendo el ministro al país y lo que le está diciendo el presidente. Pero es por pura soberbia, porque la política se vuelve como un partido de fútbol, como unos hinchas de los equipos de fútbol. Entonces, cuando yo soy hincha, por ejemplo, del equipo A y el equipo B me derrota, yo no acepto que el equipo B jugó bien, sino que fue culpa del árbitro. Entonces, ya no hay una discusión racional de cuáles fueron los errores, sino que es una discusión pasional. Entonces, cuando ya llevamos la discusión de lo racional a lo pasional, no hay manera de transigir, Se de acaba convencer a la todo. persona. Porque no, es que perdimos, fue por el árbitro, no porque mi rival jugó mejor y nosotros estamos equivocados. Entonces no hay manera. Y eso es lo que se debe evitar. Entonces ahí es donde me parece interesante recuperar esa frase del filósofo estoico Marco Aurelio, y es, si alguien puede demostrar fehacientemente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado debo cambiar de parecer, porque persigo la verdad que nunca hizo daño a nadie. En cambio sí se daña quien persiste en su propia ignorancia. Muchas gracias muchachos, dejemos hasta ahí por hoy. Pero mío le pague por